Dios es bueno. ¿Cómo han estado? Dentro de las grandezas de Dios, un día el Señor Jesús trae con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y les dice: vengan, acompáñenme. Y se va al monte. Y en el monte los deja a cierta distancia, dice la Escritura, como a un tiro de piedra. Como que va avientado una piedra, quizá unos 30 metros. Y deja ahí a los discípulos y dice que él empieza a orar y los discípulos miran cómo aparece junto a él Elías y Moisés. Es llamado el tema el tiempo de la transfiguración, porque ellos, ¿verdad? Los discípulos están viendo, Pedro se acerca y le dice: Señor, ¿quieres que hagamos enramadas aquí para ti, para Moisés, para Elías? Miramos cómo él tiene la revelación, él sabe quiénes son. Y Jesús no contesta y ellos se quedan pasmados mirando ahí. Después de ello regresan. Ellos no saben si fue una visión, si fue un sueño, no saben qué pasó. De una cosa estaban seguros: habían visto a Moisés y habían visto a Elías junto con Jesús. Cada vez que pensamos en ese pasaje, necesitamos transportarnos un poco más. Moisés, ese hombre de Dios que fue usado para llevar la salvación, la restauración, la recuperación de la libertad del pueblo de Dios mediante la ley, ¿verdad? Son sacados de Egipto y se les dan 614 mandamientos en los cuales se establece una forma de conducta. El único pueblo que tenía esa dirección, que trabajaban en lo ético, en la vestidura, en lo sacerdotal. Todo caía en la ley. Bueno, Moisés fue el encargado de enseñarles. En esos 40 años en el desierto, cada parada era de enseñanza, cada parada era de darles más. Y escribe un libro llamado Deuteronomio, que significa la segunda ley. Pero no es porque sea una ley nueva, no, es que en ese monte Moisés se pone a recapitular de todo lo que les ha enseñado. Y cada uno de ellos podía ver si ya lo había aprendido o no. Y bueno, Moisés nos enseña a cada uno de nosotros las cosas que Dios quiere, lo que es bueno para nosotros, lo que Dios nos va a enseñar. Hay otro hombre más ahí en la transfiguración, Elías, ese hombre que desempeña y desarrolla el poder de Dios en medio de circunstancias terribles. Le ordena al cielo que no haya lluvia y no hay lluvia, mucho tiempo, ¿verdad? Y a su voz hay lluvia y a su voz se suspende. Era algo grandioso. Creo que a nadie se le entrega ese poder sobre la naturaleza como se le entregó a Elías. Elías caminó ahí. Miramos también en el reto cómo le habla al mar, y el mar se separa para que pueda pasar el pueblo en seco. Miramos un poder sobre la naturaleza que no lo vamos a ver en otros más. Elías, ese hombre que estaba allí, observaba a Moisés cómo había hecho todo eso y ahora él lo estaba reproduciendo, ¿verdad? Un poder sobre la naturaleza. ¿Qué sucedía, hermano? ¿Por qué Dios trajo a todos estos? Bueno, la Escritura es una enseñanza para nosotros. La enseñanza nos motiva, la enseñanza nos lleva. La Escritura es nuestro bastión, es nuestro escudo, es nuestra espada, es nuestra fortaleza. Pero para desempeñar se requiere unción. Hace un momento miraba a mi hermano Juan a estar exponiendo la bienvenida. Unges mi cabeza con aceite. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué ungir? Bueno, la unción representa un vestido nuevo, ¿verdad? El aceite cubre y hace una persona nueva. Bueno, al menos eso debe de ser en teoría. Sin embargo, muchos de nosotros no pasa inadvertido, ¿verdad? Yo quiero llevarlos a este conocimiento
de una forma tal, porque dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Es correcto? Pero la palabra instrucción lleva dos áreas, una teoría y la otra práctica. Tú le puedes decir a un niño, mira, ven, te voy a enseñar cómo se enciende la estufa de gas. Y te sientas con él, le pones su banquito, le dices, tienes que tomar un cerillo y tienes que ponerlo aquí y después vas a abrir la perilla y el gas saliendo va a encender la hornilla. Y lo vas a practicar varias veces hasta que para el niño se le haga común. Ya tiene la enseñanza. Ahora si él falla, puedes corregirlo, porque ya le enseñaste. Bueno, esa era la instrucción. Cuando tú vas o perteneces al ejército, pasas un tiempo de teoría. Te enseñan las órdenes, te enseñan los cuidados, te enseñan todo lo necesario acerca de las armas, cómo tocarlas, cómo cargarlas, etcétera. Pero no te dejan hacer uso de ellas hasta pasado cierto tiempo. Ya después de que aprendiste la teoría, entonces sí vas a la práctica y bueno, pues ahí a algunos se les disloca la muñeca porque no entendieron que una pistola hace un jalón, ¿verdad? Entonces, otros se ponen una R, un rifle, se lo ponen en el hombro y no se plantan bien y también se les disloca el hombro porque no entendieron la teoría. Bueno, la teoría y la práctica. Moisés fue un hombre que nos dio toda la teoría de la palabra de Dios. Nos enseñó paso a paso cómo fue dictaminándose, pero nos trajo de un desierto a otro. El desierto del Sinaí, el Negev, el desierto de Sin, ¿verdad? Y nos llevó por diferentes desiertos. Cada desierto era una salida o una entrada a ese desierto. No eran diferentes desiertos, era un solo desierto, pero cada salida tenía un nombre diferente. Bueno, nosotros también vamos a pasar por diferentes desiertos. No, es el mismo desierto, pero lo vamos a manifestar de diferentes formas, ¿verdad? Y cuando vienes a la iglesia de Dios, empieza a desarrollarse una enseñanza. Entras a un proceso de discipulado, se te enseña lo básico, lo demás lo vas aprendiendo, te comprometes a la lectura bíblica y poco a poco vas siendo instruido. La primera parte de la instrucción se ha completado, pero ahora viene lo segundo. Y es en esta parte de lo segundo donde yo te voy a hablar, ¿verdad? Donde yo te voy a compartir un poco sobre lo que Dios me ha dado. Hace algún tiempo vengo hablando acerca de la muerte, cómo se transforma, las cosas que van a suceder. Te hablé un poco de la tentación, cómo va a golpearte y cómo va a llevarte a cosas que tú no quieres. La tentación viene siendo tu grande enemigo. Pero hoy voy a hablarte acerca del poder de Dios. Hoy voy a hablarte acerca de alcanzar las metas. Hoy te voy a hablar cómo la palabra va a instruirte para que vayas a un paso más arriba, ¿verdad? Quiero hablarte de Josué. ¿Quién era Josué? Josué era el ayudante de Moisés, el secretario. Era un hombre que Moisés lo vio allí y le dijo, ven. Lo escogió para que fuera uno de los 12 espías. Y el hombre era muy obediente. Cuando Moisés subía al monte a encontrarse con Dios, Josué tomaba su maletín y lo acompañaba, ¿verdad? Llegaba hasta cierto lugar y ahí se quedaba y esperaba. No llegaba hasta la cúspide, ¿verdad? Le decía a Moisés, todavía no estás listo, espérate ahí. Y el hombre obediente esperó 40 días, una ocasión, 40 días, otra ocasión. ¿Sabe? Es difícil entender todo esto. El hombre estaba allí cuando Moisés entraba al tabernáculo, el hombre se ponía a orar afuera, inclinaba la cabeza y se ponía a orar. No se despegaba ni un momento. Era un hombre que estaba recibiendo lo que Moisés tenía. Pasado algún tiempo le dice Dios a Moisés, toma a Josué, pon tus manos sobre de él, trasládale tu espíritu. Y bueno, pues va Moisés, pone las manos sobre Josué y le dice que Jehová haga lo que tenga que hacer. Y el espíritu de Moisés es trasladado a Josué. Esto parecería muy simple como tomar a una persona, poner las manos y te traslado el espíritu. No es así.
Era una enseñanza día con día que Moisés estaba entregando y que su espíritu se estaba siendo trasladado a ese hombre. Pero ¿por qué estaba siendo trasladado? Porque venía una obra formidable, una obra maravillosa. Abra su Biblia en Josué, capítulo 1. Josué ha sido entrenado. Josué está listo. Moisés está listo para partir. Se terminó su etapa. Le dice el Señor, vas a morir 120 años, fuerte, vigoroso, pero le dice, es tu tiempo, se acabó, vas a morir. Y por ahí lo desaparece Dios en uno de los montes, ¿verdad? No saben en dónde se quedó porque dice la Escritura que Dios lo trajo y Dios le dio sepultura. No hay un sitio. En Josué capítulo 1 me va a acompañar y yo voy a leer un versículo y usted va a leer el segundo. Quiero que permanezca despierto porque esto es algo especial. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ustedes. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Juntos, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Miramos aquí un pasaje muy especial. Dios está hablando con Josué. Está dándole varias cosas, varios puntos hermosos, ¿verdad? El libro de San Juan, si lo quieres ver, en el capítulo 1, versículo 17, dice que Moisés recibió la ley en el Sinaí. Y la palabra Sinaí significa una transformación. Había una transformación. Tú recibiste la ley cuando tenías necesidad de Dios. Empezaste a recibir las enseñanzas de Dios. Sin embargo, estaba supeditado a la fe de otros. Cuando llegaba una persona, pastor, fíjate que tengo un terrible problema, me he peleado con la suegra y casi me quiere desgreñar, ¿verdad? Cosas así. Y bueno, pues vamos a orar por ti, pero la fe no se desempeña en ti en ese momento. Apenas vienes y estás recibiendo la cubierta de la fe de otro. Sin embargo, empiezas a recibir una serie de enseñanzas que van a transformar tu vida poco a poco, ¿verdad? Y bueno, a raíz de eso, empiezas a ser preparado, empiezas a recibir, se te da la enseñanza y te dice, es un tiempo muy especial, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si te bautizas? Y damos la enseñanza del bautismo y de repente dices, sí, yo me bautizo. Y das el primer paso de fe para convertirte en ese pueblo. Has sido circuncidado del corazón y eres llevado a presentar delante del pueblo como un miembro más. Ahora, vemos aquí a Moisés con todo eso. El Sinaí, ese tiempo de preparación, vino por medio de Moisés, ¿verdad? Por medio de Moisés se entregó toda la ley, toda la enseñanza y bueno, convertía a un hijo de Dios. ¿Qué había sucedido? ¿Quién era Moisés? Podrías preguntarte. Bueno, Moisés era un profeta, ¿verdad? Sí, dice un profeta como Jesús, pero también dice la Escritura que era un apóstol porque fue un enviado por Dios. También era un pastor. Y miramos aquí cómo en él se desencadenan varios tipos de ministerios. Éxodo 33:11, podemos mirar aquí todo lo que tenía en Moisés, ¿verdad? 33:11. Y miramos la palabra que dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Ahora, ¿dónde estaba Josué? En el tabernáculo. Cuando Moisés entraba, Josué
estaba allí listo. Pero ¿quién era Josué? Josué era un servidor, dice la Escritura, ¿verdad? Era un servidor, era el asistente de Moisés. Moisés lo había escogido y le había dicho, oye, pues tú ayúdame, tú vas a cargar la Biblia cuando salgamos lejos, tú vas a traer el aceite de la unción. Y él era el que cargaba todo eso, ¿verdad? Y caminaba con Moisés. Siempre, en toda pareja, había uno que hablaba y el otro ayudaba. Y así son todas las parejas de Dios. Era un servidor de Dios, ¿verdad? Sirviendo a Moisés. Y esta es una de las cosas que debemos de aprender. A veces el servir a un hombre de Dios es servir a Dios, ¿verdad? Los levitas fueron levantados para servir al sacerdocio y el sacerdocio sirve a Dios. ¿Te das cuenta cómo aquí hay cambios? Pero los sacerdotes también salían de la tribu de Leví. Extraño, sí. ¿Sabes? Muchos ministros hoy están siendo llamados porque antes de ser ministros fueron servidores de la iglesia. Hoy hay muchos que salen de una escuela sin haber servido en la iglesia y es un caos. Los ven rebotando de una iglesia a otra, que ya no los quisieron, que ya los cambiaron. ¿Y sabes por qué? Porque no aprendieron a la forma de Dios. Josué seguía a Moisés, era su servidor. ¿Qué sucede, hermano? Volvamos otra vez a Josué 1. Y aquí miramos cómo Moisés, ¿verdad? Empieza a decirle varias cosas, le había enseñado, pero ahora tenía un encuentro con Dios. Fíjense, versículo 2. Mi siervo Moisés, Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Ese es el punto, mi hermano. Ese es el punto que le dice, levántate. Dios no va a hacer nada con nadie que no se levante. Dios no va a hacer nada con alguien que no le diga, Señor, aquí estoy. No lo va a hacer. Si tú eres una persona apática, negligente, una persona que vienes a la iglesia y así como llegaste, así te vuelves a ir, que llegas a la iglesia y de repente te agarra el diablo de las pestañas y empiezas a dormirte. Sí, hermano, tengo una voz monótona y también creo que te puedes dormir, pero la lucha que tú estás librando debes de vencerla, ¿verdad? Y dice la Escritura, levántate. Y es la primera palabra que le dice a este Josué, tú tienes toda la enseñanza, tienes toda la práctica, pero no voy a hacer nada en tu contra, levántate. Y esa es la primera palabra que Dios le dice a este hombre, que había sido ya entrenado en la ley. Y es igual a muchas personas que pasan años en la iglesia, como tú y como yo, que pasamos años, que nos sentamos, que vamos, que venimos, ahí, y una forma apática. Oye, hermano, ¿por qué no sirves? Es que yo no quiero compromisos, es que sí, tu vida está comprometida con el mundo. Y dice la Escritura que si tú no te levantas, nada va a pasar en tu vida. Si tú no le dices al Señor, aquí estoy comprometido contigo, no va a pasar nada. Y eso es lo primero que le dice el Señor a Josué, levántate. Y lo segundo le dice, pasa este Jordán. Dile al hermano, le dijo que pasara el Jordán. ¿Qué era el Jordán? Jordán es un río que va a estar marcado en toda la Biblia. Es conocido como el río de la vida y de la muerte. Es el río que habla acerca de la decisión. Es el río decisivo, es la barrera que vas a tener que trasponer, ¿verdad? Solamente los que tienen ese llamado lo van a traspasar, los demás se van a quedar de un lado de la comodidad. Y le dice, levántate y pasa este Jordán. Parece mentira que le está diciendo este Jordán. ¿Cuántos Jordán había? ¿Había otro Jordán? ¿Por qué le dice este Jordán? Porque le dice, este es el paso que te corresponde a ti. La vida va a cambiar cuando tú quieras que cambie. La vida va a transformarse cuando tú te comprometas con la propia vida. Y es lo que le está diciendo Dios a este hombre. Podemos mirarlo aquí, cómo él está en ese río, cómo él visualiza. Dios le había dicho, ¿verdad? Levántate primero. Y ahora le dice, toma una decisión. Ya te levantaste, ya estás, ahora da un paso al frente. Y dice la Escritura, ¿verdad? Tú y todo este pueblo, Él tiene que guiar a un pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué estaba allí
había escuchado la voz de Dios que le dijo, levántate. ¿Cuántas veces has escuchado tú esa palabra? ¿Cuántas veces has escuchado que te dice el Señor, ponte en la brecha? ¿Cuántas veces has escuchado a Dios que te dice, toma un compromiso? ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Verdad? Y le dice, enseguida pasa al Jordán, toma una decisión sobre lo que estás oyendo. Toma una decisión, da un paso. No te quedes allí, da ese paso, transfórmate, cambia. Y empieza Josué a ver lo que estaba recibiendo. Y en el versículo 3 vuelve a decirle Dios, yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de tu pie. Y sabes, no era cuestión de que él iba pisando por todos lados. Ay, pues voy ahora a pisar de aquí. Este también me lo da, Señor, y este también. No era así. No era así. Es todo lo que te comprometas tú y que esté en manos de Dios, se te va a entregar. Todo lo que tú luches. Había un hombre que le decía, todos los días oro a Dios para sacarme la lotería. Hasta que le dijo el profeta, ¿y cuántos boletos has comprado? Pues no he comprado ninguno. ¿Y cómo quieres sacártela? ¿Sabes? Pon tus pies en lo que quieres. ¿Quieres poner un negocio? Pues ábrelo, bendícelo, empieza a trabajar, pon tus pies ahí, haz actividad en él y en el nombre de Dios eso va a prosperar. Pero pasa tu Jordán, comprométete con lo que estás haciendo. Y es cuando miramos cómo la gente empieza a ver situaciones nuevas. Levántate. Primero, si quiero, Señor, aquí estoy, yo voy. Segundo, toma decisiones. No solamente hables. Tercero, empieza a desempeñar una actividad en lo que dices que estás comprometido. No va a cambiar. Si Dios te dio un ministerio, empieza a moverte en él. Si Dios te dio un levantamiento, empieza a transformarte en él. Y sabes, amado, a veces queremos que se abra un rincón de aquí, que aparezca un ángel y así que nos caiga la luz. ¡Ay, gloria a Dios! Ya tengo todo lo que necesitaba. No, Dios no va en contra de lo que Él dice. Dice que el que no trabaje, que no. A mí me gusta comer todos los días. ¿Sí? A veces quisiera no hacerlo. Pero, ¿y sabes? Hay que trabajar. Ay, pero yo trabajo. Sí, pero trabajas para tu vida. No trabajas para Dios. Es que yo estoy trabajando sí, pero estás trabajando para tu vida. Ahora trabaja para Dios, levántate, toma una decisión y empieza a caminar. Amén. Hazle al hermano que está junto a ti, te hablan. Moisés vino a entregar toda la enseñanza de Dios. Los 614 artículos de fe, Moisés hablaba todo el tiempo, los enseñaba a la gente. Es como si hoy te dijéramos, ten fe. Ay, hermano, ¿y eso con qué se come? ¿En dónde la compro? ¿Cómo la uso? ¿De qué manera me la voy a poner? ¿Y sabes por qué? Porque estás tomando una cuestión sola, fuera de todo el contexto. ¿Y sabes, amado? Moisés te dio toda la ley, pero dice el Señor que toda la ley trae la promesa de Dios para que tú entres a la tierra prometida. El Señor levanta a Josué y empieza a hablar con él y le dice una serie de circunstancias. Y Josué 1:7 le dice, solamente. Dile al hermano, te toca hacerlo, solamente. Tú no puedes hacer otra cosa, solamente. Y cuando empiezas a visualizar esa parte, le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Sé muy valiente. Yo no quiero pensar que Josué fuera un hombre apático o un cobardón, porque era un hombre de guerra. Pero era un hombre que a pesar de que tenía tantas cosas, se sentaba como diciendo, pues solo si Moisés me dice lo voy a hacer. Solo si me lo ordenan. Pero hago exactamente lo que me han pedido. Y en el trabajo conocemos a este tipo de personas como personas sin empuje. Hacen lo que se les manda y no más. Oye, fíjate que tienes que venir a hacer esto. Vienen y lo cumplen, pero no hacen más nada.
no levantan una hoja porque no se les dio la instrucción, no movieron una silla porque no se les pidió. Y miramos que hay personas que no tienen ese empuje, pero el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Parecería que le está diciendo, ya deja de ser cobardón. No, le está diciendo, sé decisivo, toma decisiones. Por eso le dice, pasa el Jordán, sé decisivo. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios por un negocio? Quizá, hermano, no sé qué quieras vender. A lo mejor te pones a vender unas patas de pescado, algo así, y las vas vendiendo. Digo, vas pensando qué vender, pero no haces más que pensar en el negocio. No vas y miras un local, no miras y comprometes lo de la tanda que vas a recibir, no vas y pones un mueble y después quién te va a surtir, etcétera, lo que conlleva un negocio. Solamente piensas en tener un negocio. Amén. Allá decía el hermano, creo que te hablan. Moisés había enseñado a Josué todo lo que él sabía, había puesto sus manos en él, pero quizá Josué era apaticón, era como que nada más así, Moisés, sí te acompaño, y aquí me quedo, mira, me voy a sentar hasta que tú regreses. Moisés entraba al... Hoy que lo llama Dios, le dice, esfuérzate. Cuando Moisés lo alcanza, ¿verdad? Vamos a ver en Números, el libro de los Números. Josué es escogido conocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Antes se llamaba Oseas. El que alcanza o el que conquista la salvación. Entonces miramos dos términos y le dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú esperas en Dios, pero ahora tú vas a conquistar. Ahora tú eres el que vas a hacer. Ahora tú eres el que vas a hacer. Por todos los enfermos. Dios quiere confirmar la fe de cada uno de nosotros. Dios quiere confirmar el empuje, el compromiso de corazón en las cosas que hagamos, que le rindan un tributo. Antes de que me cambiaran el nombre, pues yo me llamaba Oseas, un nombre bíblico. Igual manera te los dice a ti. O Josué, versículo 8. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Aquí lo miramos que viene de la tribu fructífera, de la tribu que proviene los frutos. Efraín significa eso, el que provee frutos, el que trae los frutos. Y sabes, este hombre no daba fruto de nada. Esta silla, hermano, porque tiene a un hermano arriba de ella. Perdóname la expresión, pero así es. Así es la iglesia, trae actividad, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y sabes, amado, muchas veces pensamos que las cosas van a suceder nomás porque sí. Tenemos que levantarnos a orar,
Tenemos que ir a ver a esta persona, tenemos que ir a ver a aquella otra. Déjame imponer las manos, hermano, déjame orar por ti. Mira lo que dice la Escritura. Estás ocupado, pero muchas veces vivimos un mundo que nos desgasta y nos aleja del cielo. Josué, el conquistador, el caudillo, estaba allí, venía de la tribu más fructífera, los hijos de José. Y ahí se encontraba este hombre. De ahí lo traía Moisés, lo sacó y le dice, ¿sabes qué? Pero no te vas a llamar Oseas, ¿eh? No te vas a llamar Oseas, a mí no me sirve Oseas. Los frutos los tengo yo. Quiero un caudillo para preparar para... Quiere nuestro hijo, porque estamos trasladando nuestra paternidad sobre él, estamos engendrándolo. Y al hacerlo, ese va a tener nuestra vida. Él lo sabía. Podemos mirar aquí, hermano, cómo las cosas estaban sucediendo. Dice la Escritura en el versículo 17, ¿para qué había elegido a Josué? Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, suban de aquí al Negev, suban al monte, observen la tierra como es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no? Esfuércense y tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ellos fueron enviados a observar la tierra. Cuando uno quiere levantar una obra, va y observa. Se escuche, empezamos a hablarles el Evangelio hasta que se levanta algo. Y esto es observar. Ahí donde vive su servidor. Solamente en la entrada, en un trayecto de 4 kilómetros, hay 5 iglesias. Si subes un poquito más, otras 2 iglesias. Si vas 2 kilómetros más adelante, otras 2 iglesias. Y tú podrías preguntarte, qué bueno, qué bendición. Sí y no. ¿Qué enseñamos? ¿Somos una sola iglesia o acá estamos los güeros contra los prietos, los altos contra los chaparros, los feos contra los guapos? ¿En dónde pertenece usted? Dios no nos trajo a eso. Y sabe, ese es el tipo de problemas que tenemos. Es que yo soy muertodista. El orgullo ministerial atrás. Josué vino a eso. Ahí estaba. Fue sacado de una iglesia, vamos a llamarlo así, de una tribu, que era llamada la tribu fructífera. Ahí caminaba Josué. ¿A qué había sido? Ve a observar. No le dijo ve a conquistar, ve a observar. Quiero un informe de todo, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer un inventario de las cosas. Si alguien nos invita a un hogar, a ver si alguien nos dice, aquí está, dice, no, pues vamos a tener que ir, ¿verdad? Ya Dios pondrá las formas. Deuteronomio 34, versículo 9, para que se te quite el sueño, hermano. 34, 9 dice la Escritura lo siguiente. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Moisés
¿Sabe cuántas veces? ¿Cuántas? Cuenta que tenía el entendimiento que tenía porque Moisés lo había formado. Y esto es lo que vamos mirando, paso a paso. Ahora, llega el tiempo de la conquista, Josué 1, Josué 1, 2. Ha llegado el tiempo de la conquista. Dios mandó llamar a Josué. Había recibido de él el espíritu de sabiduría. Lo vemos aquí y le dice en el versículo. Fíjate que le da un mapa. Y la creas, va a ser tuya. Y Dios quiere darte ese negocio, hermano. Pones tus pies en él. No es fácil, no es fácil, ¿verdad? Ha llegado el tiempo de la conquista. Él ha dicho, ¿verdad? Moisés estaba muriendo, Moisés les había dado toda la teoría, pero ahora venía la práctica. ¿Cómo vas a hacer, cómo vas a orar por un milagro? ¿Cómo vas a orar por una sanidad? ¿Qué vas a contra espíritus? ¿Cómo vas a hablarle a los espíritus? Ay, es que ellos lo saben. Sí saben, pero no te van a hacer caso. Tienes que hablar. Tienes que decirle, espíritu inmundo, fuera de aquí. Tienes que decirle, espíritu que destruyes esta casa, fuera de aquí. Tú parece, hermano, no creas que porque eres santo se van a ir los espíritus. Tienes que echarlos fuera. Tienes que hablarles. Y cuando tú les hablas, empieza a desempeñarse un halo de fe en tu hogar. Pon tus pies sobre lo espiritual, pon tus pies sobre lo que no puedes ver y mirarás la gloria de Dios. Josué estaba mirando esas cosas. Dios le había dicho, donde tú pongas tus pies te voy a dar, ¿verdad? Así que él pensaba solamente caminar. No, le dice, donde tú verdaderamente pongas tus pies y digas, aquí voy a conquistar, aquí voy a hacer, aquí voy a tornar. Aquí, hermano, ¿qué tipo de proyectos tienes? ¿Tienes algún proyecto que solamente pulula en tu mente como un pensamiento? ¿Por qué no te has empeñado en él? Dijo, va a comprar unos aparatos para cambiar llantas de los carros, una tarachera, pero en una forma automatizada. Y después vinieron los proveedores del rumbo y le dijeron, oye, te dejo 20 llantas. Vino el otro y le dijo, te dejo otras 20. Otro vino y te dijo, te dejo otras 20. Vamos, las vendes y me pagas. Ah, perfecto. No invirtió. Y empezó a haber una revolución en su dinero. ¿Y sabes qué, hermano? A veces te falta dar ese paso. Estás muy contento con tu salario mínimo, tus 8 horas sin descanso. Y necesitas proyectarte, ver más hacia arriba. ¿Va a haber más trabajo? Sí, hermano. Tienes que poner tus pies en lo que quieras hacer. Tienes que poner tu esfuerzo. Tienes que tomar decisiones. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Primero le dijo, esfuérzate. ¿Sí? Empieza, levántate, esfuérzate, trabaja. Después le dijo, pasa el Jordán, toma decisiones. Ahora le dice,
Pon la planta de tus pies en lo que vas a hacer. Aló, dile al hermano, nos están hablando. ¿Qué actividades desempeñas? ¿Quieres salir del embrollo donde te encuentras? ¿Quieres salir de donde estás? Yo creo que es necesario hacer cambios. Yo no te digo que lo tienes que hacer, ni tampoco estoy mirando que tú seas un gran hombre de negocios. Es un principio espiritual que se proyecta a la vida. Si tú proyectas este principio espiritual, vas a tener grandes cosas. Ahora bien, levántate primero. ¿Estás claro en lo que quieres? 2, esfuérzate. Trabaja en ello. No seas como ese tipo que quería sacarse la lotería sin comprar el boleto. Señor, dame la lotería. Hasta que salió una voz ahí, pues compra el boleto, menso. ¿Verdad? ¿Cuántas veces somos así? Esfuérzate, trabaja, toma decisiones, pasa el Jordán. 4, vas a ver grandes maravillas. A mí me da tristeza muchas veces cómo los hermanos empiezan a crecer en su economía y se olvidan de las cosas de Dios. Mira, bueno, no te voy a hablar ahorita del diezmo. El diezmo es un pacto. Eres tú y Dios. Y lo vas a cumplir mañana, pasado, pero un día dices, ay, pues hoy no le voy a dar. Yo no te voy a cobrar. Tu problema es con Dios. Pero es para todos, todo el que quiera. Y puedes leer la manera como se realizó la normatividad del diezmo. Pero nace en ese hombre Abraham, nadie se lo pidió, nadie le enseñó. Él tomó esa decisión y lo repercute y lo decide hacer otra vez Jacob. Otro pacto con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el diezmo es eso, un pacto. Ay, hermano, sí, es un pacto para sostener la obra de Dios. Pero hay muchos que se enriquecen y se olvidan de la iglesia. Tengo gente mucho más, pero no ingresa a la iglesia, no viene a la iglesia. Haz algo, hermano. Prácticamente se te está diciendo, haz algo. Te voy a bendecir, pero haz algo. ¿En dónde pondrías los pies, hermano? Haz algo. Pasa este Jordán, toma decisiones. Josué había visto, Dios lo había llevado y le había dicho allá, mira, ¿sabes qué? Todo eso, allá en aquel lugar está la casa de piedra, está la casa de concreto, está la casa que tú quieres. Allí están los animales que tú vas a conseguir. Y Josué lo veía y decía, ay, Señor, pero hay una muralla. Señor, pero hay un grande muro, ¿sí? Por eso tienes que conquistar. Las cosas de Dios se conquistan. Las cosas que Dios te ha puesto se conquistan. Y sabes, le había dicho, por la fe que tú pongas en mí, todo esto se va a desmoronar. En Números 13, vengamos un poquito al libro de Números. Toda esta historia está ligada a ese pasaje. Números 13, en el versículo 18, dice la escritura, observa un racimo de uvas y lo venían cargando entre dos porque era muy grande y las uvas eran formidables. Y sabes, hermano, era una zona así, Señor. Algo tenía esa tierra. Aquí en Guatemala, Quetzaltenango creo que es, hubo un no sé qué sucedió, si se sigue haciendo, ha sido famoso por todo eso. Hay sitios que Dios quiere, Dios pone algo especial en ellos. Ellos volvieron de reconocer la tierra, versículo 25, estuvieron 40 días,
observando. Dios quería que se enamoraran de la tierra, pero 10 vinieron, 10 de ellos solamente miraron los problemas. Ay, no, Señor, pues hay mucha gente, está grande, está fuerte. ¿Y cómo vamos a llegar y decirle, oye, dame la tierra? ¿Cómo los voy a vencer? 2, Josué y Caleb, vinieron y dijeron, Moisés, danos las instrucciones, danos las órdenes, porque los vamos a conquistar. Ellos no tenían miedo. El gran muro se va a romper cuando tú aprendas a escuchar a Dios. Dios le dijo a Josué, oye Josué, vas a marchar 7 días. La primera vez vas a formar a tu ejército, vas a poner el arca, ¿verdad? Se van a alejar porque les van a arrojar cosas del muro y solamente van a marchar. Van a pasar el Jordán en seco porque la presencia de Dios iba con ellos y cuando llegaban al Jordán las aguas dejaban de fluir y pasaban los ejércitos uniformados en plan de guerra, pero les dice, se van a callar la boca, no van a hablar, no van a cantar, no van a hacer nada. ¿Sabes? Una de las cosas más difíciles que es pedirle a alguien es decir, cállate. ¿Yo por qué? ¿Verdad? Decimos luego. ¿Y por qué el hermano no? ¿Y por qué me dice que me calle? Y empezamos duro y dale. Y eso es lo que le dijo el Señor, cállate. Muchas veces, hermanos, queremos conquistar y estamos de habladores. Estamos diciéndole hasta que viene alguien y toma la idea. Estaban viendo todo allí. Pero miraban ese muro y le dicen, ¿y cómo vamos a pasar? Pues yo les voy a decir. Se van a formar, se van a vestir de guerra, van a marchar. Todos calladitos. Si tú no puedes callarte, quédate. Y salieron a marchar, a dar una vuelta. Y sabes, la gente probablemente les gritaba tonterías. ¡Tienen miedo! ¿verdad? Y les lanzaban palabras porque las armas no llegaban y ellos marchaban. 7 días, 6 días hicieron lo mismo, pero en el 7º día el Señor les dice, ahora van a marchar pero en la última vuelta van a dar 7 vueltas y en la última vuelta van a gritar. Yo creo que en la 7ª vuelta ya llegaron todos cansados, ¿verdad? Y le dice, ahora sí, ustedes no tienen fuerza, nada, ahora sí, griten. Era el último aliento. Y el muro se derrumbó. Cuando se acaban tus fuerzas, cuando dejas de pelear con lo que tú tienes, cuando dejas de hacer guerra con lo que tú eres, es cuando Dios se manifiesta. Y tú debes de saber que la victoria se encuentra en Dios. La victoria está en Él. Por eso llevó a marchar a los soldados, por eso los llevó a marchar y en el último gritaron y el muro se derrumbó. Dios quiere que ese muro se derrumbe, pero se va a derrumbar a la manera de Dios. Se va a caer a la manera de Dios. La guerra se gana a la manera de Dios, no a tu manera. Y cuando Josué entendió eso, cuando Josué comprendió todo aquello, empezó a vivir un aspecto nuevo. Números 14, dice la Escritura, lo siguiente en el versículo 6. Y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerlos es tierra en gran manera buena. Era la tierra que fluye leche y miel. 10 tenían miedo de comprometerse. 10 tuvieron miedo de levantar su mano y decir, yo estoy firme. 10 dijeron, no. Pero 2 dijeron, la tierra es buena. Moisés, danos la orden y vamos a lograrlo. Es una tierra de bendición. Muchas veces, hermano, muchas veces caminamos con nuestras necesidades y carencias y abrazamos nuestro sufrimiento. Ay, qué bonito es sufrir. Qué bonito es quedarse sin comer. Qué bonito es que tus hijos no tengan lo que necesitan. Qué bonito. No, no es nada bonito. No es nada que te haga sentir orgulloso. ¿Por qué si tú siendo un hijo de Dios estás en esa circunstancia? Quizá hay algo que no has hecho. Quizás algo que no has entendido.
La gente que entró con Moisés sabían que iban camino a una tierra que fluye leche y miel. Los viejos habían muerto. Todos los que estaban ahí eran gente nueva. Y Josué los iba a meter, pero les dijo, ya conocen la escritura, pero ahora hay que hacer conquista, ahora hay que orar, ahora hay que determinar, ahora hay que levantar los brazos, ahora hay que hablarle al diablo, ahora hay que hablarle a las circunstancias. Ese era Josué. Ellos ya conocían la escritura y quizá usted se ha vivido toda su vida leyendo la escritura y no ha visto ni un milagro. Quizá usted ha vivido toda la escritura en muchos años y no ha visto grandes cosas. ¿Por qué? Porque es tiempo que se levante, es tiempo de conquistar, es tiempo de alcanzar, es tiempo de transformar, pero no van a suceder si usted no quiere. Levántate, levántate. Esa era la palabra que Dios le daba a Josué. Hay que pisar la tierra. Hay que hacer cambios, ¿verdad? Y dice, esfuérzate, trabaja, haz las cosas. Josué dirigió la conquista de la tierra de bendición. A él se le entregó. Hay guerra, hay conflicto, no es fácil. Hay que pelear, hay que permanecer firmes, aún en las circunstancias. Las guerras son así, pero en las guerras hay un vencedor y hay un vencido. Y Dios no te llamó para que seas un vencido, te llamó para que seas un vencedor. Pero ahora va a determinar cómo vas a tomar tú las cosas. El Señor te dice, levántate, esfuérzate, sé valiente, pasa el Jordán, toma decisiones, pon tus pies en la tierra que quieres conquistar y mirarás la gloria de Dios. Amén. Amén. Josué es un tipo y sombra de lo que Dios estaba diciendo a cada uno de nosotros. Moisés había enseñado todo, pero ahora había que conquistar la tierra. Había que conquistar. No es fácil formar un grupo, traerlo a tu casa. Es que traen a los niños y se suben a los sillones, ni modo. ¿Verdad? Es que me van a dar lata y van a venir cuando yo no tenga ganas de recibirlo, ni modo. Por eso dice el Señor, levántate. ¿Con cuántos puede el Señor contar? Si hoy te dijera el Señor, ¿contaría contigo? ¿O estarías todavía pensando, ay, es que apenas tengo 25 años en el cristianismo? No, todavía no. ¿Sabes qué? El diablo no quiere que hagas nada. No hay mayor daño a un matrimonio que una persona sea inoperante, ¿no? No se dice inoperante. ¿Cómo se les dice a las personas que no hacen nada? Se les llama indiferentes. Amén. Pero inoperante será, claro. ¿Sabes cuál es el mayor daño al amor? No es el odio. El odio es un reflejo de que hay lucha. Pero el mayor daño que tiene el amor es la indiferencia. ¿Aló? Y a veces la iglesia permanece indiferente. Un día Dios te va a decir, a ver, ven, dime qué hiciste con el don que yo te regalé. Pues Señor, fíjate que estaba yo muy cansado, me iba los domingos a jugar fútbol, regresaba y a veces me daba tiempo de ir a la iglesia. Y bueno, pues ahí estaba, Señor, ¿verdad? ¿Y qué hiciste con el don? Pues lo que no es inútil que el Señor pagó por tu vida. Amén. El Señor pagó por tu vida, porque no eres una persona inútil. Tú no eres esa persona inútil. Eres alguien valioso a los ojos de Dios, en donde el Señor derramó su sangre para que tú tuvieras una oportunidad. Pero sabes, hoy te llama a lo siguiente, a la conquista. Vamos a conquistar. Vamos a conquistar. Vamos a romper murallas. Vamos a derribar muros. Vamos a hacer guerra, vamos a plantarnos en el lugar. No va a ser fácil, hermano, no va a ser fácil. Tienes 3 enemigos, ¿verdad? Tienes 3 enemigos bien poderosos que van a tratar de sacarte. No es el orden, pero te los voy a nombrar. Un enemigo de ellos, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15. Aquí se encuentra uno de tus grandes enemigos. Ese enemigo parece que no existe, pero está ahí. Primer enemigo,
No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primer enemigo, el mundo que te rodea. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Las mismas palabras te dice a ti, hermano. Sal de ese mundo que te está haciendo pedazos. Sal de ese mundo que no te deja honrar a Dios. Sal de ese mundo que no te deja levantarte. Sal de ese mundo que te induce cada día hacia las cosas ajenas de Dios, que te provoca indiferencia, que llena tus bolsillos de dinero para que tú digas: no tengo necesidad de nada, como aquella iglesia de la Odisea. Es un enemigo muy poderoso. Segundo enemigo, Gálatas 5, 19. Aquí miramos que este enemigo es lo que ha sido formado en tu propia carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Están en tu carne, es parte de tu carácter, que aflora cuando tu alma está floja, cuando tu alma no se levanta. Cuando miras que pasa la chica, cuando miras que la mujer te llama, cuando miras que el hombre te seduce, cuando miras que la riqueza te atrae, cuando miras que las cosas fáciles, es cuando tu propia carne, tu propio orgullo, tu propio ego es más grande que la palabra de Dios. Así que tu primer enemigo, el mundo, las cosas que están afuera. Tu segundo enemigo es tu propia carnalidad, tu ego. Y tu tercer enemigo, el tercer enemigo, hermano, que a veces pensamos que está totalmente vencidos. Efesios 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo, tu adversario, anda como un león rugiente, buscando a quien comerse. Tres enemigos poderosos utilizan la tentación. Muchas de las personas que guiaba a Josué prefirieron quedarse en el desierto. La iglesia sufre depuración constantemente. Hay personas que los ves brincando de una iglesia a otra, no crean raíces, no crean algo sólido, jamás se comprometen. Cuando algo no les gusta en un lado, se van a otro. Y el pastor, que es responsable de sus almas, le dice: Dios, pues fulano ya no está, se fue. Y Dios le dice: ya no es tu responsabilidad. Ora por él para que llegue a un buen lugar. Él lo escogió. El mundo y sus deseos. Muchas de las personas han preferido quedarse en el desierto. El desierto es un síntoma de infertilidad. No crece, no hay lluvia, no hay nada. Pero hay gente que está muy tranquila. Llega a la iglesia. Pregunto, ¿son la iglesia o solo vienen a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Iglesia, congregación de los santos. Usted es la iglesia. Esas paredes forman el templo, pero la iglesia es usted. Y usted viene a la enseñanza de la iglesia, pero no es la iglesia. ¿O sí? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Usted es verdadero, usted es la iglesia. Usted es la iglesia donde vaya, donde estén reunidos 2 o 3
Dice el Señor, estoy yo en medio. Usted es la iglesia. Y la iglesia está levantada con un propósito: testificar de Cristo. Voy a terminar, hermano. Josué, esfuérzate, le dijo el Señor. Esfuérzate, haz algo. Te lo voy a traducir, hermano. Haz algo, esfuérzate, haz algo, ponte las pilas, haz algo. Pasa el Jordán, toma una decisión. Es fácil mirar la obra de los demás y decir, pues yo lo haría mejor. Es cierto, lo harías mejor, pero no has hecho nada, no has decidido. Sé valiente. Enfrenta tus miedos, tus temores. Enfréntate a ti mismo. Véncete. Doblégate ante Dios. Arrodíllate. Pon tus pies en algo diferente. Y empieza a crecer en ello. No importa que nadie lo haya hecho. Cuando llegamos aquí, no había iglesia. Esto era un campo como ahí. Cuando llegamos a San Felipe, no había iglesias. No había, y empezamos a predicar y nos rayaban el carro. Nos hacían daño en los carros, nos golpeaban. No había iglesia. Y empezamos a levantar, empezamos a trabajar. Dios está con el que se esfuerza. Dile a tu hermano, Dios está con el que se esfuerza. Díselo. Pon tus pies, actívate en algo y vas a ver la gloria de Dios. Quizá tú, hermano, quizá tú eres como Moisés. Estaba bien tranquilo allá en Egipto, ¿verdad? Llegaban los viernes y se iba a echar sus micheladas. El sábado se iba a jugar, pero un día ya le habían dicho, ya le habían enseñado que él iba a ser alguien grande. Y un día ve cómo un individuo está golpeando a uno de sus paisanos y va y lo mata. ¿Sí? Se le pasó la mano y dice, ya la regué, y empieza a huir. Y Dios le empieza a enseñar las cosas. Sale de su comodidad y huye al desierto. En el desierto se vuelve pastor de ovejas, hasta que tiene un encuentro con Dios, con aquella zarza ardiendo. Y le dice el Señor, quita el calzado de tus pies. Tus pies deben de pisar algo santo. Tu calzado está contaminado. Tu calzado, has caminado por sitios en donde no debes. Ven, quítate el calzado, te voy a dar un vestido nuevo. Nadie lo había hecho. Y Moisés allí encontró el motivo de su llamado. No fue fácil. No fue fácil. Cuando la estafeta le es entregado a Josué, Dios le dice, vas a hacer algo que nadie ha hecho. Y a veces Dios te manda a hacer algo que nadie lo ha hecho. Es decir, vas a hacer cosas nuevas. Y también te va a decir, tú eres el responsable. Ya no era un niño, era una persona totalmente responsable. La razón para estar seguro era, primero, que tenía fe en Dios, creía en Él. Él había escuchado la voz de Dios, lo que le decía. ¿Has escuchado lo que Dios te dice? ¿Has escuchado la palabra de Dios? ¿O solamente vienes a la iglesia y no escuchas nada? ¿Estás ocupado en que el hermano de enfrente no se puso bien las trenzas? ¿Escuchas la voz de Dios cuando vienes? Él creía en Dios. Segundo, también conocía las promesas y sabía que venía una estirpe que iba a caminar en bendición, los descendientes de Abraham. En él serían benditas todas las familias de la tierra. Él lo conocía. Conocía las promesas. ¿Las conoces tú? ¿Tú conoces las promesas de Dios para tu vida? Que Él quiere hacer de ti un hijo de Dios. Y cuando haya hecho de ti un hijo de Dios, te va a llevar a su casa, a su reino. 3. Él caminaba siempre en la presencia de Dios. Él sabía que Dios había puesto una cobertura y caminaba con esa cubierta. Él estaba equipado.
Tú estás equipado, hermano, por medio de Jesús. El mismo equipamiento lo tienes tú. Ahora falta que te levantes. Te falta que te esfuerces. Falta que tomes decisión, que pases el río Jordán. Falta que pongas tus pies en actividad. Si tú le crees a Dios, miraremos un mover nuevo. Dios tiene grandes cosas para nosotros por medio de Jesucristo. Actívate en las cosas de Dios. Empieza a caminar en la promesa de Dios. Conoce las palabras de Dios y mirarás la grande obra de Dios. Hermano, escúchame, haz algo en donde vas a ver las promesas del Señor. Ponte de pie, por favor. Vamos a hacer algo diferente hoy. Allá, las personas que nos están mirando a través del internet y están en casa, quiero que hagan exactamente lo mismo. Todas las personas enfermas por alguna circunstancia, ya sea una enfermedad de huesos, una enfermedad de músculos o una enfermedad interna, llámese diabetes, llámese riñones, llámese lo que sea. Te voy a preguntar primero, ¿quieres estar enfermo? Otra vez te lo voy a decir, ¿quieres estar enfermo? Ahora le vamos a decir, Dios, yo no quiero estar enfermo. Dios, yo no quiero estar enfermo, porque tu promesa, dijiste que nos habías sanado allá en la cruz, que habías abierto esa brecha para que esa sangre nos sanara ahora. Ahora yo recibo tu sanidad. Levanta tus manos y dile, Señor, yo recibo la sanidad. En el nombre de Jesús yo la recibo. Aquí está. Mueve tus manos, deja que se vaya la enfermedad. No quieres que ella esté, dile que se vaya. Diabetes, vete, fuera, 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 toda deformación, fuera, en el nombre de Jesús. Huesos empiezan a trabajar, huesos a su lugar, nervios a su lugar, músculos a su lugar, en el nombre de Jesús. Mueve tus brazos, deja que se vaya toda enfermedad, muévelos de un lado al otro. Muévelos, muévelos, ten fe, deja que se mueva, deja que la enfermedad se vaya. La enfermedad no tiene que estar en ti. El Señor nos sanó. Ahora la enfermedad se tiene que ir porque tú no quieres que esté. Dile, fuera en el nombre de Jesús. Enfermedad que has golpeado mi cuerpo, vete en el nombre de Jesús. Huesos deformes, enderécense ahora en el nombre de Jesús. Mueve tus brazos. Levanta tu rodilla un poquito. Levanta la otra rodilla otro poquito. Que todo dolor se vaya en el nombre de Jesús. Que todo dolor deje de ser en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo. Ahora, quiero que hagamos algo más. Quiero que las personas que llegaron aquí a la iglesia con algún dolor en la cintura, con algún dolor en el cuerpo, quiero que vengan aquí. Quiero, porque Dios acaba de hacer una sanidad muy especial. ¿Quién es? Tú llegaste enfermo, te dolía el cuerpo, te dolían los huesos, te dolían los músculos, y Dios te ha sanado ahora. Ven aquí. ¿No vienes? Gloria al Señor. Son 2 personas. Gloria al Señor. 3, 4 personas, 5 personas, 6, 7. Gloria al Señor. Levante sus manos y denle la gloria al Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud que estás trayendo. Gracias, Señor, por la restauración. Gracias, Padre, por el milagro. Gracias, Señor, porque tú haces maravillas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué le dolía, hermanita? Los huesos. ¿Ya no le duele? Gloria al Señor. ¿Qué te dolía? La espalda. La espalda. Ya no. Sí, la rodilla. Las rodillas, muévelas un poquito. Sí, ¿Qué te dolía? la espalda. El pie, ¿ya te duele? ¿Qué le dolía? La espalda. La espalda, a ver, muévela así un poquito. Ya Ya no. ¿Qué te dolía? no. La cintura y la pierna. La cintura y la pierna. ¿Puedes mover tus piernas? Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué le dolía, hermana? Los pies. Los pies. Muévelos. ¿Qué le dolía? Mi espalda. La espalda. Muévela a un lado al otro. ¿Qué le dolía? Mis dedos. Sus dedos. Gloria al Señor. Se están moviendo los dedos. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya!
Ahora, voy a soltar una palabra profética para usted. Hay personas que han tenido problemas en su casa, en su matrimonio. He visto dos personas que están peleando. Es un hombre y una mujer. Es un matrimonio que pelean por diferentes cosas. Hay una acusación. Está acusando uno al otro de adulterio y no lo hay. Yo no sé quién sea de usted o la gente que esté atrás del internet, pero si usted está viviendo esa lucha, dele la gloria a Dios, porque Dios está haciendo cargo hoy. Y usted va a testificarlo aquí, porque Dios está poniendo paz en su casa. Aleluya. ¿Quiere decirme quién es? Si está aquí, si estás en el internet, mándanos un mensaje que se pueda leer, hermano, hermana. Y ese problema, ese matrimonio hoy está puesto en las manos de Dios para gloria de Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor.